Consideremos la proposición de nuestro ejercicio regadío a través de una balsa. Así como nuestra tabla de variables de entrada y de salida asociadas con la tarjeta API que vamos a usar en el desarrollo del software. Muy bien, ya que hemos visualizado que fue integrar todo nuestro sistema HMI, ¿cierto? Todo el control gracias a esos elementos que nos permite la biblioteca, las animaciones, por ejemplo, para los depósitos, también lo que fue todo nuestro sistema de potencia para la alimentación de las motobombas, en el caso de la motobomba Q1 que tiene un arranque Y delta, ¿cierto? Y bueno, las otras con arranque directo. Vamos a observar lo que fue pues el proceso con el control a través de GraphFed, y simplemente por recordar, una hoja de GraphFed se genera posicionándonos en la parte explorador de proyectos sobre el título de nuestro proyecto en la sección de nuevo, en la parte de carta de funciones secuenciales, donde pues ya creamos esa nueva ventana para crear ese control GraphFed. Para nuestro caso, lo que ha sido la motobomba Q1 va a ser pues alimentada cuando la etapa, en este caso número 2, se active, y es una etapa adjunta, ¿cierto? Está asociada con este GraphFed que vemos por acá. Entonces, también por recordar, en ese caso, esa etapa adjunta pues la creamos, y esta nueva hoja se vincula a esa etapa cuando pues nos paramos sobre lo que sería las propiedades de ese GraphFed, donde vamos a generar esa etapa adjunta, ¿cierto? Cuando se nos abre esas propiedades del documento, entonces en la sección de clase de etapa dejamos encapsulada y ya nos aparecerá pues por ejemplo las cantidades de etapas que tenemos adjuntas. En ese caso la vinculamos, guardamos, y sencillamente ya cualquier GraphFed que dejemos en nuestra nueva hoja pues va a ser activado apenas esa etapa adjunta sea pues activada en el GraphFed principal, ¿cierto? Entonces nada, veamos ya lo que fue nuestro proceso del GraphFed pero en estado de simulación. Actualmente entonces la altura del fluido del depósito 1 inicia en 7 metros. Damos inicio a la simulación y rápidamente esta estructura inicial se va a tener una estructura de divergencia, ¿no? Por donde pues puede irse por acá donde se está comparando la altura del fluido mayor a 5 o menor a 5. En este caso era mayor a 5 y activó la etapa. Acá está entrando un valor inferior a 5, ¿cierto? Que es lo que va a pasar, y me va a hacer la comparación durante un temporizador de 3 segundos espera para ver si la altura del fluido definitivamente era menor a 5 o si era mayor a 5, ¿cierto? Entonces, mediante estos pulsadores acá que tenemos, es lo que controla la bomba externa, ¿cierto? Le estamos dando acá un poco de agua así para ir aumentando el nivel del fluido. Entonces, veamos por ejemplo cómo ocurre esa comparación, donde está viendo definitivamente, ahí entró a ser menor a 5, ¿cierto? Ahí volvemos a llenar, y debido a que después de esos 3 segundos definitivamente comparó que su medida era mayor a 5, entonces sigue dejando activa la etapa número 2, que es la que me acciona pues lo que sería el sistema de encendido de la bomba, y de esta manera entonces tenemos esa comparación que tenía propuesta el ejercicio, que cuando llegamos a esa medida no esté prendiendo y apagando la motobomba. En el caso en que la medida del fluido empiece a ser menor a 5, ¿cierto? La idea es que vayamos a tener un estado manual. Entonces en este caso ya está disminuyendo la altura del fluido. Vamos a ver cómo definitivamente cuando ese valor de altura fue menor a 5, él vuelve a nuestra etapa inicial, ¿cierto? Donde pasa rápidamente pues a hacer esta comparación, la altura fue menor a 5, y entra inmediatamente a lo que es nuestro estado manual para la activación de la motobomba, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos activa, le damos mediante esta acción, esta asignación de un valor de 1, ¿cierto? Dejamos prendida esa salida. En este caso, saltemos acá rápidamente. Como vimos cuando en estado manual
este era el camino, el posible camino de evolución que tenía, ¿cierto? Debido a que ya aquí entró a un estado manual, ya no va a poder tomar este camino, porque tenemos en nuestra condición de transición. Además de esa comparación de niveles de fluido, tenemos esta expresión lógica de AND unido con el negado de la salida 7, ¿cierto? En este caso esto es un 1, por ende con el negado es un 0, y esta expresión nunca va a ser verdadera, ¿cierto? Esto es para que no se vaya por este camino en dado caso que ya se encuentre en estado manual. Todo esto simplemente es porque quisimos usar simplemente una etapa para la activación, ¿cierto? Entonces, como podía entrar por el lado automático, también pues puede entrar por el lado manual, pero la idea es que no se vaya por acá. Entonces en este caso ya se activó, ya en modo manual simplemente este camino de evolución o este camino de evolución son los caminos posibles, ¿cierto? Entonces ya damos start a nuestra motobomba Q1, ella ya empieza a operar inmediatamente, ¿cierto? Vendría pues la sección donde la altura del fluido, por ejemplo, es menor a 2 metros, que ha sido lo que se ha cooperado, perdón, a 1 metro. Entonces apenas llegamos a tener esa medida es cuando determinamos que nuestro depósito se encuentra vacío, ¿cierto? De esta manera pues él va a ingresar automáticamente a lo que sería este camino de evolución y va a apagar toda la motobomba como tal, ¿cierto? Mediante estas asignaciones a esta etapa, donde sencillamente decimos que la salida output 0 es igual a 0, la output 10 y output 11, que es las salidas que me hacen el arranque Y delta como tal en el PLC, pues también se apagan, y entonces ya dejamos encendido en este caso lo que sería nuestra salida, que me activa el LED que me indica que la motobomba se encuentra en estado vacío, ¿cierto? Únicamente cuando empiece a llenarse nuevamente la motobomba Q1, el depósito, perdón, de la motobomba Q1, entonces y alcance una altura de 2, es cuando vamos a poder salir de ese estado donde me indica que el depósito está vacío, y él vuelve pues entonces a su etapa inicial, a su etapa número 1, y bueno, entonces entra a hacer esa comparación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, estamos dejando llenar el depósito. La idea es que apenas llegue a 5, pues él vuelva a su estado automático, ¿cierto? Y de esta manera es que opera nuestra motobomba Q1 en base a lo que es la altura del depósito 1. Y entonces pues básicamente gracias a todos estos enlaces dirigidos que casi siempre retornan a lo que sería nuestra etapa inicial, estamos repitiendo etapas cuando lo deseamos, y de esta manera pues esa estructura de control termina siendo, pues como lo ven, reducida, no tan compleja, gracias pues a esas facilidades que nos presenta el GraphEd de estar repitiendo pues lo que serían etapas. Observemos entonces lo que sería el control de la motobomba Q2. Esta motobomba pues opera dentro de un rango horario, ¿cierto? Que es lo que determinamos a través de nuestro reloj, ¿cierto? Entonces básicamente si nos salimos de ese rango horario, pues la motobomba no va a poder operar. Cuando estamos entre un rango horario de 9 a 6 de la mañana, ¿cierto? De 10 a 6 de la mañana, entonces ya entra en operación nuestra motobomba. Acá tenemos esa comparación gracias a la condición de transición asignada a esta transición, ¿cierto? Básicamente va a activar directamente pues lo que sería la motobomba. En este caso, en nuestro diagrama de potencia tenemos simplemente un arranque directo para esta motobomba, ¿cierto? Y pues está haciendo la comparación desde que la altura del fluido pues se mantenga mayor a 1, ¿cierto? Que el mínimo sería 1, ¿cierto? Cuando la motobomba no opere. Mientras se mantenga en esa medida y dentro de ese rango horario, pues ella va a estar operando. También, por ejemplo, podemos inmediatamente en esta posición, mediante nuestro selector, cambiar a estado manual nuestra motobomba, ¿cierto? Y de esta manera entonces él retorna a esa etapa inicial, y entonces visualizamos que me ha encendido la salida output 8, que es la que se refiere
al encendido también del indicador azul para el estado manual de la motobomba Q2. Y acá, muy similar a la motobomba Q1, vamos a poder encender nuestra motobomba, ¿cierto? Mediante pues estos pulsadores, o apagarla en dado caso que se mantenga, ¿cierto? Ahí vemos cómo retorna rápidamente a la etapa inicial, en dado caso que lo apagamos y lo encendemos, y así mantiene repitiendo estas etapas gracias a esos enlaces dirigidos que pues damos a través de esto. Y finalmente nuestra motobomba Q3, la cual opera también dentro de un rango horario de 7 a 9 de la mañana, ¿cierto? Entonces con nuestro reloj por acá nos podemos posicionar directamente en las 8 de la mañana y pues nada, entonces debemos encender lo que sería nuestra motobomba Q2, que se encuentra en estado manual, y ahí de esa manera entonces ya vemos cómo accionamos finalmente lo que sería nuestra motobomba Q3. Ella opera durante 3 segundos, ¿cierto? Vemos cómo se enciende el LED, opera durante 3 segundos y espera otros 10 segundos para volver a activarse, o sea, una activación intermitente. Por ejemplo, acá mediante este if, ¿cierto? Vemos cómo decimos que se active nuestra salida. Si este if se cumple, que tenemos este temporizado, y adicionalmente pues que la motobomba Q2 se encuentra activa. De esta manera es que estamos generando entonces la activación de nuestra motobomba Q3. De igual manera podemos entrar a nuestro estado manual, ¿cierto? Donde también tiene como condición que la motobomba Q2 se encuentra activa, ¿cierto? En esta condición, por ejemplo, si la motobomba Q2 se encuentra activa, entonces la Q3 podrá ser activada. En este caso pues en estado manual, ahí sí ya no opera con intermitencia, simplemente la encendemos y va a operar, dejémoslo acá en estado automático, y simplemente entonces ella sí ya va a operar de forma constante, pero también bajo ese requisito, ¿cierto? De igual manera pues tiene su camino de evolución en dado caso de que la altura del fluido sea menor a 1, ¿cierto? Y únicamente va a ser posible salir de ahí cuando la altura del fluido vuelva a ser mayor a 2. De esta manera entonces hemos generado lo que sería el control de GradFET para nuestras 3 motobombas. No es muy complejo gracias a que usamos todos esos caminos de divergencia, ¿cierto? Ir por un camino o ir por otro camino, dependiendo pues esas condiciones en cuál se encuentra el sistema. Y como vimos entonces pues tenemos nuestro GradFET principal, activamos lo que sería nuestra motobomba Q1 gracias a esta etapa adjunta, o sea, este sería un GradFET, un subproceso. Tenemos todo nuestro control de HMI, vemos cómo pues podemos activar nuestra salida luminosa, nos indican, usamos estos indicadores también de esas variables de altura de fluido, asociamos estos depósitos y un redimensionamiento pues de su figura geométrica acorde a la altura del fluido, le asignamos color en base a esos rangos o a esos niveles en que se encuentre, y también tuvimos todo lo que fue nuestro sistema de potencia, que es un sistema trifásico que alimenta nuestras motobombas usando lo que serían nuestros dispositivos de protección, nuestros relés térmicos y también pues lo que serían nuestros contactores que me hacen esos cambios o bueno, esas conexiones como tal para la alimentación de las motobombas. Como vemos pues el software nos permitió generar un sistema muy integral, ¿sí? Donde a partir de todo el control de un sistema hidráulico, ¿cierto? Que es el que habíamos generado acá, ¿cierto? Vinculamos esa activación también con todo el sistema de potencia, con el control GradFET, con la pantalla HMI, y terminamos teniendo pues prácticamente un sistema que se acerca mucho a la realidad gracias a todos estos elementos que proporcionó el GradFET, el software Automation Studio.